Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La madre de Santiago y Juan se llamaba Salomé y tenía un parentesco familiar con María, la madre de Jesús. Esta se acercó a Jesús con la intención de pedirle un favor, el cual consistía en que sus hijos recibieran un lugar de preeminencia, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando Jesús estuviera en el reino. El evangelista Marcos nos dice en el capítulo 10:35 que Jacobo y Juan fueron los que provocaron esta petición delante de Jesús. No hay contradicción en esto, porque aunque fue su madre la que se presentó ante Jesús, se dice que ellos mismos lo pidieron. Podemos suponer que ellos no se atreviesen a pedirlo directamente y trataron de usar la imagen piadosa de su madre, la cual servía fielmente a Jesús, pensando que le era imposible a Jesús negar esta petición a su anciana madre. Pero lo chocante de esta historia es que se atrevieron. Seguramente aprovecharon el momento de la tercera vez en que Jesús anuncia su muerte para mostrar sus deseos egoístas. Vemos que esta petición era ambiciosa. Hoy en día, en las iglesias y en nuestras vidas, a menudo se repite este caso. Hay personas que vienen a rendir a Dios una adoración con el deseo de recibir un beneficio. Mas la verdadera adoración proviene de los corazones que se someten a su soberana voluntad. No estaba mal que esta madre pidiera un cargo especial. Los padres naturalmente quieren ver que sus hijos estén en los mejores puestos. Lo malo de este relato es que esta madre perdió la vista de la voluntad de Dios para sus hijos. El Señor tenía una posición distinta para ellos, que ante sus ojos era de igual importancia. Los padres deben de orar con sabiduría y humildad delante de Dios, para que el propósito de sus hijos siempre sean puestos a la voluntad de Dios.
Aunque Santiago y Juan estaban pensando solamente en la gloria de ser discípulos de Jesús y su lugar de privilegio en el reino de los cielos, Jesús les da una respuesta fuerte basada en esta petición. No sabéis lo que pedís. Vemos que no le responde a la madre, sino directamente a ellos por su ignorancia y su error. Estaban tan oscurecidos en lo que ellos pretendían que no tenían claro el camino de la cruz. Aunque Santiago y Juan lo dejaron todo para seguirle, esto era poca cosa ante los padecimientos que tenían que pasar por servirle a Cristo. Jesús les abre el panorama de su futuro y les dice que beberán de su vaso y serán bautizados de su propio bautizo, como diciéndoles: consideren bien los sufrimientos que vendrán en el futuro, para que no estén sorprendidos cuando lleguen esos días tan difíciles. Notemos que beber su copa equivale a ser sumergidos en el mismo quebrantamiento de Jesús. Él conoce cuando el corazón del hombre se hincha de orgullo, como en el caso de Santiago y Juan, que tenían muchas ambiciones egoístas. Podemos interpretar esta parte de las Escrituras con los obreros de la viña, que todos fueron llamados en diferentes momentos, trabajando unos más y otros menos, y sin embargo, todos recibieron la misma recompensa. Ahora Jesús les deja sin respuesta en cuanto a ocupar un puesto en su reino, para motivarlos a que le siguieran sin importar la grandeza que recibirían, como diciéndoles que el lugar más pequeño en el reino de los cielos es la recompensa más sobreabundante que los hombres puedan recibir. Ahora viene el enojo de los 10 discípulos. Este enojo no se causó tanto por el error y el egoísmo de Santiago y Juan, sino porque los otros discípulos sentían que Santiago y Juan estaban acaparando los lugares de privilegios. Entonces, aquí vemos que todos los discípulos querían ser los más importantes. Creo que si todos hubiesen tenido esta oportunidad, le hubiesen hecho la misma petición a Jesús. Con frecuencia, juzgamos en otros lo que no nos gusta en nosotros mismos. El que juzga a un semejante está acusando al otro de la parte criminal que él mismo lleva por dentro. Los hombres se enojan por los pecados ajenos, cuando ellos mismos caen también en estos. Los discípulos estaban enojados por este pecado, porque este pecado les afectaba de alguna manera. Vemos que ahora Jesús les llama aparte, no los reprende ni les echa de su presencia, sino que amorosamente les da una enseñanza de cómo debe ser un comportamiento como verdadero discípulo de Él. Los servidores de Dios no deben comportarse como los líderes del mundo, que suelen ejercer dominio y señorío sobre las naciones que se consideran grandes y poderosos, y piensan que pueden hacer con las personas lo que mejor les parezca. Jesús no quiere que entre nosotros sea así. Tenemos que ser un ejemplo de amor y servicio para los demás, pues a los verdaderos siervos de Dios no les sienta la vanagloria y el señorío de los gobernantes de este mundo. No podemos pensar en nuestro propio interés ni desear grandes bendiciones, sin estar dispuestos a sufrir o a sacrificarnos por su causa. Unos desean poder, posición y otros se mueren de envidia, y todos son iguales en su manera de pensar, porque solo anhelan ser reconocidos. En el mundo, las personas con autoridad siempre persiguen su bienestar, y el más grande es el que logra poner su voluntad sobre los que están debajo de él. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. El que desea ser grande debe ponerse al servicio de Dios y de los demás, sin pensar en qué vamos a obtener, sino en lo que podamos dar. Como creyentes nacimos para ser siervos obedientes,
abandonando nuestros propios deseos, pues el orgullo mata el servicio, mientras que la humildad nos engrandece delante de Cristo. Él es nuestro mejor ejemplo y le debemos de imitar. Él entregó su vida para salvar a los pecadores, siendo nuestra mayor demostración de servicio a los demás. Se lee que lavó los pies de sus discípulos, pero en ninguna parte se dice que se los lavaron a él. Jesús fue nuestro ejemplo de humildad. Siendo Dios, se rebajó a sí mismo a la obediencia de siervo. Él vino a servir y no a ser servido. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra con la cual decides bendecirnos cada día. Hoy se nos habla de la petición que hicieron Santiago y Juan. Qué triste es ver cuando el corazón del hombre tiene vanagloria y muestra sus deseos egoístas, Señor, aún dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que actúan de la misma manera que Santiago y Juan. Vienen a la religión buscando un beneficio, se acercan a ti y no te adoran sinceramente si no desean recibir de ti algo. Tú les das una enseñanza tan grande y tan poderosa a estos hombres, Señor, para que la entendamos nosotros hoy en día, que nosotros no debemos pensar de esta manera, sino debemos estar dispuestos a echar garra de la cruz. Ya para nosotros nos es una recompensa grande llegar al reino de los cielos, porque el hombre no lo merecía. Hoy, Padre Celestial, enséñanos a comprender todo esto. Tus discípulos se molestaron porque ellos también tenían sentimientos egoístas, pero tú les enseñaste cuán necesario es que en el corazón de los discípulos siempre more la humildad. Nosotros debemos ser de aquellos que estén dispuestos a servir a su prójimo. Nosotros debemos de ser de aquellos que estén dispuestos a entregarse para que otros crezcan cada día y no enseñorearnos de los demás. En tu palabra nos enseñas todos estos principios para que nosotros crezcamos espiritualmente con una fe sana y limpia delante de ti. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, les ayudes a comprender esta palabra y les llenes con tu amor tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén.